Perfecto, a ver, por favor, explícanos que esto no lo entiendo muy bien. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se fusiona? ¿O se crea? ¿O sale al azar? ¿Cómo es? Por favor, explícanos mejor. El asunto es el siguiente, se consiguen primero el Draki Pendant, el normal, que se consigue canjeando las Draki Box. Ya hay las Old Drakis y la Superior Draki Box. Ya, ambas te dan eso al menos en Draki Pendant. Hay como un Draki Pendant solo, ¿ya? Que se canjea con las Draki Box. Ya. Las Draki Box al menos en Destan, solo el collar simple sin que le agregues nada, están 3 gold bars, para que te des una idea. Ya. Ahora, a ese Draki tú le agregas la primera letra, ¿ya? Ajá. Y para agregarle la primera letra se le busca una joya determinada, que ahí justamente es de acuerdo, joya de strength, de destreza, de magic power, de inteligencia o philosopher. Ya. Espera. Acá lo voy a mostrar un ratito. Acá he encontrado una piedrita que es Jewel of Strength. Exacto, esa es piedra. Un ratito. Lo voy a mostrar aquí para que vea la gente. Jewel High Price. Ya, estos son, por ejemplo, aquí. No sé si pueden ver en directo, pero está con un poquito de delay. Por ejemplo, aquí encontramos la Jewel of Magic, la Jewel of Hardness, Absorption. Ah, caramba, mira, hay varios, ¿no? Philosopher. ¿Y dónde consigues estas joyas de aquí? Ya, esas joyas se consiguen también canjeando las Draki Box, pero tiene una probabilidad bastante baja. Pero también de acuerdo al atributo tiene el costo. Por ejemplo, en Destan, las Jewel of Philosopher son las más baratas, están solamente 60 millones. Pero las que son de nivel, que digamos, intermedio, son las de inteligencia y magic power, que están como 9 gold bars, ¿ya? Y las más caras son la de Strength y de Dex, que están 20 gold bars. Miércoles, ya. ¿Y qué haces con eso? Ya, luego con el Draki Pendant y la joya que vas a ponerle el bonus, o lo compones en el... Hay un NPC, Jepas Shosin, donde craftean ahí las armaduras. Ahí también está para craftear el Draki Pendant. Ah, caramba, ya. Ya, no sé si te acuerdas el NPC que está en morado, en el cual hay armas las Crowas. Sí, estoy yendo para allá, para que vean aquí los compañeros. Sí, el Chosin, el de acá, donde se arman el Chaos y las Crowas y todo eso. Ya, si tú lo mandas solamente el Draki Pendant con la joya, hay una posibilidad de 50% que se rompa al intentar poner la letra. Pero si le pones la trina azul, hay una trina azul que está como 900 Night Cash más o menos, o en coins está más o menos 145 millones, ya, con eso no se rompe. Pero hay una posibilidad de 20% que te salga cualquiera de esas letras. Es decir, o sea, tienes tu collar, vienes acá a crearlo, tienes tu joya y cuando le das manufacturar, te puede salir la segunda letra, cualquier letra. Cualquier letra, de la D a la S, un 20% de cada una que sale. Pero ¿se te puede romper o sí o sí te sale? Sin la trina azul se te puede romper, con la trina azul no se te rompe, pero la probabilidad de que te salga cualquier letra es la misma. Ajá, mira. Ya, o eso recién obtienes la primera letra, que es de los bonuses, ¿no? Que bueno, tiene cierta importancia, pero la letra que realmente vale más, y es porque justamente marca la diferencia en los precios, es la segunda. Una es que te armas tu collar con tu primera letra, tienes que ahora buscar esas Jewel of Harness que tú has visto por ahí que están en Moradon. Sí. Ya, bueno, no sé cómo estarán en 10, pero en Destan están 3 gold bars. Ya. Y otra trina azul, ya, para agregarle la segunda letra. Y igualito, hay un 20% de probabilidad que te toque cualquiera de esas letras. Obviamente todo el mundo quisiera tener una letra A o una letra S en defensa, ¿no? Porque una A al menos es casi parecido a un Iron Neck más 0, ¿no? Y una S te da prácticamente las defensas de un Iron Neck más 2 con el añadido del Yamadar incluso. Ajá, sí. Y hasta con 2 letras se puede usar en Ardrim, ¿ya? Mira, también se puede para agregarla. Qué buena. Sí, pero solo con 2 letras, ¿ya? Y la tercera letra, una vez que hayas armado tu collar de 2 letras, buscas la otra joya que es The Jewel of Absorption, que creo que está parecido, 3 gold bars más o menos, y otra trina azul, ¿ya? Igualito, 20% de probabilidad que te toque cualquiera de las letras. Y con eso ya lo compones y te sale ya con la tercera letra, que es, ahí es el HP Absorb. Caramba. Ya la entendí. Entonces, para resumir, de las All y las Draki, las Super Draki, nos puede salir un Draki Pendant normal. Y también y también te salen de esas las joyas, tanto absorción como de dureza y como de los atributos. Ya, genial. Entonces, pero esas tienen una probabilidad muy baja de salir, eso sí, por eso cuestan tanto. Claro, entonces tengo mi collar y tengo mi Jewel o Philosopher, Stress, Destreza, My Power, Inteligencia. Ya. Voy a crearlo. Entonces uno mi collar con mi joya para que salga recién la primera letra, nivel 1, ¿sí o no? Con la trina azul, exacto. Con trina azul para que no se rompa. Y con eso recién sale la primera letra. 20% de probabilidad que te salga cualquiera de las letras. Sí. Perfecto. Y de ahí
Ya, me salió una letra. Luego necesito juntar ese collar con el Jewel of Harness para que me salga la segunda letra. Igualito. Y 20% de probabilidad que te salga cualquiera de esas letras. Ah, caramba, ya. Y de ahí ya tengo mi segunda letra. Y de ahí ese collar lo junto con una Jewel of Absorption para que salga la tercera letra, ¿sí o no? Exacto, y que igualito, 20% que te toque cualquiera de esas letras. O sea, te das cuenta que tener un SSS es el 20% del 20% del 20%. Claro, ajá. Y eso, si es que compras también la trina azul, porque si no se te rompe. Es que sale, sale carísimo. Por eso son los ítems más caros de todo el juego. O porque te puede salir una S al principio y después te puede salir una D, pero pues que ya esa defensa es mínima. ¿Para qué? Claro, o sea, ¿de qué te sirve que salga una S en la primera letra y luego te sale una D o una C? No, qué falso. Espera, te voy a buscar si es que alguien está vendiendo. Y sobre todo lo más doloroso, imagina que hayas gastado en conseguir la Jewel of Destreza o de Strange, que cuestan 20 gold bars, te sale la primera S y la segunda letra te sale una D o una C. No. Acá, mira, acá hay una Draki Pendant of Destreza, que es el BSB. O sea, la defensa te da muy bueno, pero los demás atributos es BB. Creo que sí está bueno, ¿ah? Ya, pero bueno, también puedes observar, pon ahí en Merchant, pero pon Bui. No te va a aparecer, te van a poder a un gold bar, digo, a un coin, pero obviamente tienes que mandarle PM. Sí. Pon ahí Draki Pendant, pero pon Bui. Ajá, y por ahí te va a aparecer ese, por ejemplo, ese BCB obviamente no está a 10,000 coins, simplemente la persona la ha puesto ahí para decir que le está vendiendo y ya bueno, le manda mensaje privado y negocio, pero obviamente eso vale más de 20 gold bars porque es una Dexterity y todavía con una letra S en la segunda letra, que realmente la segunda letra es la que más importa. Claro, pues ajá, sí, ahorita que lo veo, por el Hammer y toda la defensa, pues. Qué buena, no sabía eso, pues que está con razón el precio. Ahorita de ahí lo voy a ver en Copazar, a ver si está o en Vino Games. Ya se desmayar cuando buscas las triple S de Dex o de... Pero ¿has visto que existe? Sí, es que hay en Copazar, pero son demasiado caras. Su madre, eso tengo que verlo. Pero lo voy a ver después de Yurate, así que voy ahorita a Yurate. Muy bueno, gracias Omar, realmente, gracias, ya queda aquí loquísimo. Sí, lo más barato que es, y eso es lo que opta la mayoría al inicio, es armarse un Philosopher, porque bueno, total, la joya de Philosopher solo cuesta 60 millones. Yo, por ejemplo, el primer Draki que me armé, al primer intento me salió un SA Philosopher. Mira. Ya, ¿y el segundo? Al primer intento. Ya. Y de ahí lo vendí y ya de ahí compré uno en Copazar, pero un BS Philosopher, porque no es tan caro comparado con los SS Magic, ¿no? Lo que me interesaba era la letra S por el anti-Yamada. Claro, lo que me decías aquí en los comentarios, ¿verdad? Porque tú juegas en Ardrea. Claro. Yo usualmente, por ejemplo, en Ardrem estoy bastante blindado porque uso un BS Philosopher. Claro, el bonus de un nivel B Philosopher es solo 8 de magia y 6 de int, pero me da 12 de antitodo. Y eso, combinado con el Bell of Quickness más 3, tengo 11 de antitodo, incluido Yamadar, menos dagas, y lo complemento con un casco de 25 Crimson. Entonces ahí estoy cubierto por todos los frentes. Claro, pues sí, muy bueno, cierto. Me contaste del Quickness y todo eso. Su madre, rotísimo. Te he quedado loco con el Draki. Sí, o sea, lo más barato es armarse al menos un Philosopher, porque la joya no cuesta mucho, ¿no? Al menos profesionalmente. Ya a futuro, si tienes mucha suerte, te puedes arriesgar por armarte un Strange o un Dexterity, pero son extremadamente caros. Otra cosita, Omar, ¿el Draki Box solamente te dropea eso o te dropea otros ítems también? También dropea otros ítems, o sea, también bota shards, shells, ítems a veces también creo que de Bifrost, pero también bota otras cosas, pero lo valioso realmente del Draki Box son tanto las Draki Pendant como estas joyas. Perfecto, me parece espectacular. Vale, no sabía eso, así que yo pensaba que se unía, se juntaba, pero estaba haciendo ridículo, pero al menos di la paso información. Por paso y cada letra tiene un 20% de probabilidad de que te salga. Wow, genial, perfecto. Listo, Mar, entonces realmente muchas gracias por dar esa información. Siempre tú ahí aconsejándome y dándome lo mejor. Gracias. Y creo que todos los suscriptores también ya entendieron. Madre mía, creo que voy a hacer un videito de esto porque está muy buena la información. Y gracias realmente. Ya listo, nos vemos. Listo, cualquier cosita, hablamos. Chao, cuídate mucho. Ya, chao. Adiós. Lo que acabas de ver es un fragmento de un directo donde nos divertimos muchísimo. No te pierdas ni uno solo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!